En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en la que hoy vamos a hacer memoria de un santo español, San Pedro de Alcántara. Nacido el último año del siglo XV, 1499, en Alcántara. Era hijo de una familia acomodada. Su padre fue como gobernador de aquella región y estudió hasta los 14 años allí en la casa paterna, gramática y otras disciplinas. Luego pasó a la Universidad de Salamanca y allí es donde descubrió su vocación para hacerse franciscano. Pues siendo ya franciscano, se caracterizó sobre todo por su austeridad, por sus mortificaciones, por su oración, y reformó algunos de los conventos franciscanos de la zona. Fue también consejero de Santa Teresa de Jesús, a la que escribió y tuvo una relación muy directa cuando ella reformó el Carmelo, y murió a los 64 años, creo, sí, 1563. Pues vamos a hacer memoria de este santo. Murió en Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila. Vamos a hacer memoria de él en esta Eucaristía y saludamos, como siempre, también a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la oración. Vamos a reconocernos pecadores y en un momento de silencio pedimos perdón al Señor. Tú que te compadeces de nuestras debilidades, Señor, ten piedad. Tú que has sido probado como nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que hiciste resplandecer a San Pedro de Alcántara por su admirable penitencia y su altísima contemplación, concédenos por sus méritos que caminando en austeridad de vida alcancemos más fácilmente los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que recibieron a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinará la gracia, por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la carta a los romanos que estamos leyendo estos días, en la lectura de hoy insiste una y otra vez, y lo explica de distintas maneras, la contraposición entre Adán, por el que entró el pecado y la muerte en el mundo, y Jesucristo, por el que entró la gracia y la vida. Como digo, lo dice de distintas maneras. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó, etc. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios, es decir, nos viene a decir San Pablo, la etapa anterior a Cristo es como o está reinando una atmósfera contaminada por el pecado y por la muerte. Cuando habla de la muerte no habla de la muerte física, sino de la muerte ante Dios. Pero con Cristo todo ha cambiado. Esa época de contaminación se ha convertido en una época de nueva creación, en una época purificada y en una época completamente distinta. Con Cristo
hemos cambiado todos porque se nos ha perdonado el gran pecado que habíamos cometido Adán. Por eso esa contraposición que pone San Pablo. Adán, el nuevo Adán. En otros momentos también, hablando de cómo Cristo nos libera, nos dice el gran libertador fue Moisés, Cristo el nuevo Moisés, el nuevo libertador. Pero en la lectura de hoy es Adán. Por un delito resultó condena para todos. Ahora por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Con Cristo, cuando decimos que hemos resucitado todos, cuando celebramos la resurrección y decimos que hemos resucitado todos, Pablo insiste en ello, porque es verdad, porque es que Cristo ha inaugurado una nueva época. Y así lo dice al final de la lectura de hoy, donde abundó el pecado, y esto es lo precioso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue mucho mayor la fuerza de la gracia que la fuerza del pecado que habíamos heredado de Adán. Si por desobediencia Adán entró el pecado y la muerte, por la obediencia de Jesús, porque Jesús, todo lo que hace Jesús es un acto de obediencia. Obediencia al Padre. Es el Padre el que envía a su Hijo Jesucristo y Él, como hemos dicho en el Salmo, Él dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que se haga uno de nosotros menos en el pecado para ofrecernos la reconciliación definitiva, el perdón definitivo, la salvación y la vida eterna. Y de eso quizá no somos suficientemente conscientes los cristianos, porque leemos el Evangelio, reflexionamos sobre todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero no nos damos cuenta de que es que estamos viviendo una vida nueva. Por el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo y ahora vivimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de eso tenemos que ser conscientes y vivir y actuar en coherencia con eso que tenemos, que es la vida eterna. Pero lo que nos dice Pablo no significa que estemos cruzados de brazos, porque ya hemos recibido el perdón y la reconciliación y la salvación, que estemos viviendo cruzados de brazos. No, no, lo dice el Evangelio de hoy precisamente. Tenemos que estar en vela, con ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Si recordáis el Evangelio de anteayer domingo, terminaba Jesús diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Pues en eso consiste tener la cintura ceñida y encendidas las lámparas, no estar de brazos cruzados. Es verdad que con Cristo hemos inaugurado un nuevo tiempo, el tiempo de la salvación, el tiempo de la vida eterna, pero en este tiempo intermedio que estamos nosotros viviendo hasta que el Señor nos llame, tenemos que mirar a ese Cristo que ha venido a servir, no a ser servido. Y por lo tanto, nosotros también estamos llamados durante todo este tiempo, esta nueva era, esta nueva época, estamos llamados a ser también servidores de nuestros hermanos. El no vivir simplemente en plan pasivo, sino en plan activo, estar atendiendo a las necesidades de nuestros hermanos, sirviendo de verdad a nuestros hermanos, alegrándonos con ellos, entristeciéndonos con ellos, viviendo de verdad los sentimientos de generosidad, de agradecimiento que podamos tener para con nuestros hermanos. Eso es el tener
ceñida la cintura y encendida la lámpara. Bienaventurados, nos dice el propio San Lucas en esta parábola. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. O en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Ahí tenemos la fiesta, la conmemoración que hacemos hoy de San Pedro de Alcántara. Siendo, como os decía antes, de una familia acomodada, sin embargo, descubre en los hermanos menores, los hermanos franciscanos, descubre el valor de la pobreza, el valor de la entrega, el valor de la renuncia, el valor del sacrificio. Descubre todo eso y se identifica con el fundador San Francisco, se identifica con él y vive de esa manera, no solamente encerrado en sí mismo, mortificándose y viviendo una vida austera, como os decía antes, sino también reformando el propio convento en el que vive para abrirse generosamente a las necesidades de los demás, especialmente a los más pobres. Así vivió él, así se lo recomendó también a Teresa de Jesús y así nos sirve hoy también de modelo y ejemplo para vivir nuestra propia fe, entregándonos a los demás, sirviendo a los demás, haciéndonos de verdad servidores de los demás como el propio Cristo lo hizo. Así que al celebrar la Eucaristía, donde Jesús se entrega una vez más por nosotros, derramando su propia sangre por nosotros, que nosotros también, al participar de la Eucaristía, seamos verdaderos servidores del Evangelio, entregándonos, dándonos generosamente a nuestros hermanos. Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia y oremos para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Por el Papa y los obispos y por todos los que han recibido alguna responsabilidad en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han recibido el poder de decidir a todos los niveles de la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que llevan sobre sí, con ánimo generoso, las cargas de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren indefensos opresión, violencia, injusticias, afrentas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que, a imitación de Cristo Jesús, debemos servir y dar la vida por todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración de San Pedro de Alcántara, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pedro de Alcántara, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Lucía, Trinidad, María Rosa y Francisco. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro de Alcántara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, con gozo, con alegría, por sabernos hijos de Dios, vamos a darle gracias con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca nuestra fe y la fuerza de lo alto en quienes celebramos la fiesta de San Pedro de Alcántara, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Terminamos con la oración del Papa ante esta pandemia que todavía no nos ha abandonado. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos, podéis ir en paz.